Entonces, el cuadrupolo normalmente son de 4 rodillos, ¿okay? Son como varillas, todas ellas posicionadas de tal forma que a través de ellas van a estar conectadas en un momento unas en el lado positivo y en otro momento el otro par va a estar conectado con polo negativo, ¿no? Entonces, digo un momento porque entre ellos van a estar intercambiándose esa polaridad. ¿Cuál es la función de eso? La función de esto es que la molécula, por esos cambios, va a viajar en forma ideal, en forma ondulatoria. ¿Ok? Como una corriente alterna. Como una corriente así, parecida a la curva de la corriente alterna. ¿Ok? Entonces, estos pueden ser redondos, muy redondos. Hay otra tecnología de cuadrupolos donde se utilizan tipo los hiperbólicos, forma hiperbólica. Es como si tuviésemos casi la cuarta parte de esta parte de aquí, de igualito, más con más, menos con menos, que va a ir cambiando. Obviamente, todos estos sistemas trabajan, tienen sus ventajas. Los hiperbólicos ayudan bastante a enfocar directamente el flujo de iones en el medio, que no haya posibilidad de fuga como pudiera existir aquí en uno redondo, completamente circular o cilíndrico, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros tenemos la idea de un cuadrupolo y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante con esto, porque todos los equipos, como vimos hace un momento en la distribución, tienen un prefiltro. Y resulta que en el equipo que ustedes tienen ahora, resulta que los equipos que ahora tienen ustedes tienen un cuadrupolo que tiene una cosa distinta. Que en vez de ser, imaginemos esta varilla completamente circular y larga, tienen unos que llaman cuadrupolos precementados. Hay un pequeño espacio entre ellos, de tal forma que esta parte de aquí sirve para realizar netamente la selección y esta sirve como un prefiltro de ingreso de los iones y otro filtro de salida de iones. Entonces eso va a ayudar directamente a enfocar en forma más precisa lo que es la corriente de iones moleculares. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante. Por favor, con gusto, pregunten. No tengan miedo de preguntar, porque no hay ninguna pregunta tonta. Todas son válidas. Entonces, miren, ¿cómo funciona esto? Tenemos el mismo sistema. En este caso, a diferencia de lo que ustedes poseen aquí en los primeros equipos de Orbitrack, ustedes tienen un Q-Exacti Plus. El Q es por cuadrupolo, pero el principio es el mismo. Antes, el Exactive no usaba un cuadrupolo, usaba un octapolo. Por eso que acá, pero el principio es el mismo. Porque aquí ustedes van a ver que los iones son inyectados a través de la fuente, esa línea roja, pasan hacia el cuadrupolo octapolo, son atrapados en la trampa en C, y esa trampa en C, esa nube de iones se comprime de una forma, y por un pulso de voltaje, ellos son enviados hacia este sistema, o ese detector, que se llama órbita. Y aquí directamente van a ser ellos detectados por su movimiento. Hay 3 tipos de movimientos o frecuencias características, pero hay una de esas frecuencias características que tiene relación con la masa. Entonces lo que se hace aquí directamente es el análisis de ese movimiento en imagen, a la cual le vamos a aplicar una función matemática de transformada de Fourier. Entonces aquí se debe ver mejor. Aquí esto viene del año 2000, en Makarov, en el Analytical Chemistry,
ustedes van a ver que las moléculas, dependiendo de sus tamaños de masa, se van a mover de forma diferente a través de este dispositivo llamado órbita. Entonces, esto tiene una ecuación hiperlogarítmica, ¿ok? Y esto se ven caracterizadas directamente por la frecuencia de rotación, la frecuencia de oscilación radial y la frecuencia de oscilación axial, ¿no? Entonces, ¿cómo rotan? O oscilan a través del radio y a través del eje. Entonces, de esas tres, la axial tiene una relación directa con la masa. Entonces, esa es la que realmente nosotros vamos a tomar y se toma como, digamos, una señal de movimiento, que de esta forma esta es la señal que se saca de ello y a la cual le vamos a aplicar luego la transformada de Fourier. La axial sería la que estamos moviendo exactamente hacia este lado. Y la otra sería rotación así. Rotación y la otra en el radio. Una que rote, Ya. otra que esté en el mismo radio y el otro es el que estamos viendo el movimiento en el eje. Una de las cosas que ustedes tienen que darse cuenta en el inicio, cuando hablábamos del sistema, permítanme un momentito, aquí, es que cuando enviamos a unas personas piensan que cuando se envían los iones, ya sea como FullScan, como SIM, o MSMS, PRM, que esto ingresa en el centro. No ingresa en el centro, ingresa hacia un costado, no es simétrico. Es por cuestiones de diseño para poderle dar una diferenciación en el movimiento por los tamaños de pesos moleculares que tiene. ¿Okay? Bueno, y acá empezamos a ver algunos términos que nos van a servir bastante, ¿no? Siempre nosotros en masas, bueno, algunas personas lo suelen confundir con cromatograma. Esto no es un pico cromatográfico, sino es un pico de espectro de masa, donde la resolución se define como la masa sobre la diferencia entre masas. En cuadrupolos, singular cuadrupolo o triple cuadrupolo, podemos llegar, tal vez, en el caso de los triples, podemos llegar aproximadamente casi a resolución de 10.000, en algunos casos. ¿Cómo se saca esto? Por ejemplo, se suma una masa determinada en el rango que se va a seleccionar y cuál es el delta o la ventana de masa que uno le deja que pase. No, en este ejemplo pone una masa de 500 y el delta de masas o la ventana de masa que se permite es 0.6. En el Orbitrap es diferente. En el caso que ustedes tienen un equipo que puede permitir la resolución de casi 140.000. Y la resolución en el Orbitrap va a depender mucho, definitivamente, del rango de masa que estamos nosotros seleccionando. ¿Okay? Cuando más pequeña es la masa, la resolución va a crecer. Y cuando más grande es la masa, la resolución tiende a caer. Y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo, este es la mezcla estándar para infusión en modo positivo. Este es un espectro de masas. Ustedes observan en el lado del eje X tenemos el rango de masas y tenemos la intensidad relativa en abundancia, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el 19508 tiene una resolución mayor a 80.000, ¿okay? A pesar que nosotros en el software tenemos una resolución de 70.000, en esta porción de aquí vemos que es una resolución mayor a 80.000. Vamos subiendo la masa hacia 1200, ligeramente la resolución baja a 1220 y luego baja a 25.000, perdón, la resolución bajó a 32.000 y luego a 25.000. Es por el efecto directamente de la masa. Pero ¿qué tan importante es tener una alta resolución? Y eso es algo que uno tiene que ver, ¿no? Y otra de las cosas es que nosotros podemos distinguir en decimales las masas, ¿no? Y eso nos va a permitir tener una muy buena selectividad. Y al tener una buena selectividad, lo que uno tiene realmente es una buena sensibilidad. Por ejemplo, ¿por qué interesa mucho la resolución? Aquí directamente se inyectan
diferentes pesticidas. Entonces estos pesticidas es un trabajo que Amadeo Fernández es un español muy famoso en lo que es los pesticidas, en la cual he empezado a inyectar 10, 50, 100, 500 ppb, ¿no? Y se puede observar por los colores las diferentes resoluciones, 17.500, 35.000, 70.000, ¿no? Vemos que a resolución de 70.000, incluso a concentraciones bajas de 10 ppb, más del 95% de las sustancias contenidas en esa concentración pueden ser detectadas, ¿no? Obviamente, si subimos la concentración, ese porcentaje va subiendo, pero de todas maneras se ve una diferenciación entre la cantidad de nanitos que se pueden detectar con una resolución baja y con una resolución alta. Entonces, eso ayuda bastante directamente en la identificación y la detección de este tipo de sistemas. Por ejemplo, acá hay otro. Este es otro ejemplo. Esto, si no me equivoco, lo hicieron en Palta. De igual manera, en algunas matrices que son bien complejas, esta es una raíz, y en un momento en que el porcentaje, número de pesticidas que se obtiene llega a ser casi las 3/4 partes con respecto a una resolución más alta. Entonces, la residencia y la importancia de tener un equipo de alta resolución es que le permite a ustedes poder detectar más compuestos en matrices muy difíciles, ¿no? Una de las cosas que tenemos que conocer y manejar bastante bien en lo que es órbita es la parte de la óptica iónica. Y cuando hablamos de la óptica iónica, hablamos directamente de los componentes que conllevan directamente al equipo, ¿no? Aquí sí se ve en términos real cuáles son los componentes, y se acuerdan que hablábamos de la tecnología de los cuadrupolos. Son cuadrupolos segmentados, le llaman tecnología de cuadrupolo avanzado, ¿no? Entonces ahí tenemos acá ya más señalizado el paso, el Ion Transfer Tube, el S-Lens, el fractapol de inyección, la guía de iones avanzada como es el PEN-Fractapol, los cuadrupolos segmentados, el octapolo de transferencia, la CITRAP, la celda de colisión, el lente de enfoque y el órbita. Entonces todos ellos van a cumplir una función, ¿no? Ya nosotros dijimos que esa parte, a ver si estuvieron atentos, esta parte, ¿a qué parte se refiere? ¿Se acuerdan que era G, M, S, D? Mover. Mover, ¿correcto? Esta parte es mover, esta parte que está acá afuera, generar, ¿no? Seleccionar, detectar, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos van a tener una determinada función, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí, este conito, ¿sale? Es el conito que se refleja aquí, ¿ok? Por acá va a ingresar aquí esta línea que ven ustedes horizontal, el ITT, el Ion Transfer Tube. Aquí tenemos los elementos, son unos electrodos, 18 electrodos metálicos. Observan que aquí, a la hora que a la salida del Ion Transfer Tube, normalmente empieza un orificio más grande y ligeramente va disminuyendo hacia un punto más estrecho de salida. Ahí donde la función directamente es la transmisión de estos iones y enfocarlos lo más central posible. ¿Okay? Una de las cosas que siempre el usuario se va a enfrentar directamente en el término del trabajo rutinario es que hay que estar verificando, y ya Miguel también lo va a explicar más adelante en la parte práctica, es cómo hacemos directamente lo que es la limpieza en el Ion Transfer Tube. Muchos de los problemas que se generan directamente es en el Ion Transfer Tube. Otro problema que se puede generar si es que no controlamos o no limpiamos de forma adecuada es también la limpieza de estos electrodos, ¿no? Entonces, eso realmente cuando uno tiene problemas de transmisión, de sensibilidad, de señal realmente, aquí lo que uno tiene que hacer, el primer punto que tiene que buscar y solucionar es el ingreso. Es el ingreso directamente de los iones, en la zona del S-Lens.
Los otros compuestos, dispositivos llamados de radiofrecuencia, la función es guiar los iones, en cierta manera es reducirle ligeramente la energía cinética para que viajen en una forma ordenada los iones. Por ejemplo, en este caso, el injection factor pole y el wave factor pole se determinan directamente como guía de iones, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momentito aquí en la distribución? El wave factor pole o el advanced ion beam, que es lo mismo, y es el inject factor pole. El bend factor pole, el fractapolo doblado, nos sirve directamente a evitar el paso de moléculas neutras. Eso nos ayuda bastante a bajar el ruido químico. Entonces eso nos ayuda directamente a la sensibilidad. El octapolo de transferencia, el injection factor pole y el bend factor pole son guía de iones, y el octapolo de transferencia que está al final, vamos a verlo aquí, octapol que sale después del cuadrupolo, nos sirve a nosotros para enfocar y transferir con los anteriores dispositivos los iones moleculares hacia la trampa C y hacia el detector órbita. Este es directamente el ejemplo de la parte de lo que es la guía de iones activas. Una pregunta. Aquellos que conocen directamente de masas o cuadrupolos, ¿cuál es la diferencia que existe entre un cuadrupolo, el detector de un cuadrupolo, con un detector de orbitraxial que lo han averiguado? ¿Alguien sabe? Normalmente los cuadrupolos tienen electromultiplicadores. Y con el tiempo, esos electromultiplicadores se desgastan, ¿correcto? Con el tiempo. Esas guías de electrones, se generan electrones y cascada de electrones de tal manera que se va desgastando la superficie. Eso es típico en cuadrupolos, y eso siempre en base a uno que va trabajando, verifica el voltaje directo del electromultiplicador. Llega a un nivel y dice, ok, hay que cambiar el electromultiplicador. No es algo, se lo asume como que es un consumible en los cuadrupolos. En los en los Orbitrap, ¿no? Tenemos directamente este detector. En algún momento, cuando nosotros enviamos los iones moleculares, vimos que lo que se toma es una fotografía directamente al movimiento de esas moléculas a través del sistema de órbita. Una de las grandes diferencias que tiene Orbitrap en comparación a las técnicas de cuadrupolo o las técnicas de TOF, que también se le cambia el electromultiplicador, es que no genera la superficie, no es desgastada por generar electrones, pero sí pudiese existir, debido al uso, que se baja la sensibilidad porque puede una película de los iones quedarse sobre esa superficie. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? El Orbitrap no se cambia. Lo que se hace es un acondicionamiento, un bake-up. Y esa es la primera gran diferencia en ventaja que tienen los sistemas de Orbitrap con respecto a los sistemas de cuadrupolo. Digamos que, entre comillas, es un detector casi eterno, ¿no? Que siempre va a estar usado, salvo ocurra alguna desgracia, ¿no? Pero, a comparación de los electromultiplicadores. Aquí nosotros tenemos justamente lo que estaba dibujando hace un momento ustedes, lo que es el cuadrupolo, el Advanced Quadrupole Technology, o lo que se llama AQTE. Aquí, obviamente, es el equipamiento, ese es los rodillos de los cuadrupolos, y este es directamente lo que se llama las formas hiperbólicas. Entonces, hablábamos hace un momento que el par que está frente a estos de aquí versus estos de aquí van a estar positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos en forma constante, ¿correcto? Entonces, ese movimiento de positivo y negativo va a generar una radiofrecuencia y va a haber una corriente continua y se va a generar unos campos, y con ese tipo de campos y radiofrecuencias se van a generar unas curvas, la región que se llama de estabilidad, ¿no? Donde nosotros normalmente un cuadrupolo normal
completo, lo que se hace es tratar de escanear o buscar dentro de la región estable. ¿Ok? Entonces muchas veces en estos casos la masa se detecta en este ápice. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer y lo que se ha hecho con este sistema? Estos cuadrupolos que han exagerado aquí la segmentación, en la foto no se ve, es tratar de meter la busca de estos iones que se meten dentro de esta región para tener mayor estabilidad. Entonces, meterlos dentro de una área de estabilidad mucho más grande y con la finalidad de poder tener mejor enfoque, mejor selectividad y con ello poder obtener obviamente mejor señal. ¿Ok? Entonces, esta es la tendencia ahora en cuanto a los cuadrupolos, los famosos cuadrupolos segmentados. Esto lo van a encontrar en espectrómetros de masas normalmente de alta resolución. Bueno, hemos visto en general gran parte de los dispositivos y vamos a hablar luego directamente de lo que es la trampa en C, la celda de colisión y del mismo orbital. ¿Okay? Vamos a hacer un paso adicional, vamos a saltarnos directamente a cuáles son los modos de adquisición en estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el full scan o barrido total es el conocido, donde nosotros seleccionamos un rango de masa determinado. El SIM es el Select Ion Monitoring, lo que es monitoreo de iones selectivos, donde nosotros seleccionamos uno o algunos iones en especial para poder hacer el análisis de ellos. Lo que se llama el PRM, el Parallel Reaction Monitoring, el Data Depend MSMS, el Ion Fragmentation y el BDF, que es adquisición variable de datos independientes, donde se le saca mayor, digamos, información cuantitativa, obviamente. En muchos casos es la parte del SIM y el PRM, donde le saca bastante información cualitativa, obviamente, es en el Full Scan, en el Data Depend MS y en el BDF. Y vamos a ver un poco qué corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre vemos aquí, directamente empezamos con el SIM, porque el scan, el ejemplo lo dice aquí, es seleccionar un rango de masas, como se ve en el espectro total, y en el cual nosotros vamos a encontrar directamente lo que es cada pico con una relación señal-ruido, ¿no? En este caso en particular vemos un espectro de masas full scan versus un espectro de masas en SIM. Entonces, una de las cosas que uno dice, bueno, en el full MS lo que hacemos directamente es ingresar un rango de masas, de iones, ¿correcto? ¿Se acuerdan cuando? Vamos a ponerlo aquí. ¿Se acuerdan en este slide? Enfocábamos los iones, lo enviábamos y lo atrapábamos en esa trampa, ahí nomás. ¿Qué sucede? Y luego directamente se van a disociar, pero en el scan lo que hacemos es meter una capacidad grande, dependiendo de lo que vemos ser el rango, una cantidad de población de iones de diferentes masas. Entonces esa trampa tiene una capacidad determinada de iones. Entonces siempre hay que nosotros en este caso tener cuidado justamente con el tiempo de inyección de esos iones para no saturar o generar un efecto de carga o de sobresaturación de los iones sobre la trampa, porque directamente lo que va a generar van a ser problemas de desviación de masa, ¿no? O pérdida de señal. Entonces, por eso es importante que se entienda ese concepto de que en la trampa netamente se tiene un volumen